Me presenté, me echaron mi examen médico, todo me hicieron, normal de un trabajo. Examen de la vista, ya me dijeron, sí, cumples con todos los requisitos que pedimos aquí en la empresa. No, pues no vienen a esto, vienen a trabajar para la empresa. ¿Quién se quiere ir de aquí? No, pues varios levantaron la mano. Y no, pues aquí no se va a ir nadie. Y se van a ir muertos. Y ya comenzaron a destruir los teléfonos, todos los teléfonos comenzaron a destruir. Y ya nos explicaron qué íbamos a hacer, que éramos para la empresa. Era una cosa espantosa. Me dice ella que alrededor, en el tiempo que ella estuvo ahí, que alrededor de 1,500 personas fueron ejecutadas y calcinadas. Entonces yo, pues, ¿qué hago? De verdad me sorprende, porque incluso son temas muy delicados. No los voy a decir yo nada más de boca. Hay testimonio de esta persona donde comenta que también había un mando que le gustaban las niñas. Y estamos hablando también de pedofilia, estamos hablando de ejecuciones, de tortura, de homicidios, de reclutamiento, de un campo de exterminio. Entonces, no sabemos a quién pedir ya, porque esto rebasó ya el estado de Jalisco. Hola, ¿cómo están? Soy José Paniagua, una vez más con ustedes en nuestro programa. En esta ocasión queremos hacer un podcast no muy extenso, porque queremos en esta ocasión tocar un tema, hablar de una noticia espantosa, algo espantoso hasta el extremo que me atrevo a decir que usted no va a creerlo, que usted no va a darnos el ok positivo sobre lo que vamos a hablar en este momento. A veces me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Qué hay en el corazón del hombre tan negro, tan oscuro, que le da esa capacidad tan grande para hacer cosas tan horribles, cosas sangrientas? Y queremos hablar específicamente de lo que está pasando en Jalisco, México, y con especificidad en el pueblo de Teochitlán. Allí en esta zona están ocurriendo cosas muy amargas, muy duras, horribles, horriblemente horribles, que uno se detiene a pensar. Y son cosas que son complicadas de uno imaginar que están sucediendo, de cómo seres humanos toman a otros seres humanos y hacen de ellos los que le dé la gana. Me quiero ir a la presentación y luego regreso con ustedes para darles los detalles de los crímenes atroces que se están cometiendo en esta zona de Jalisco, en México. Ahí regreso con ustedes. Soy José Paniagua, de regreso ya con ustedes para comentar sobre lo que está ocurriendo en Jalisco, específicamente en el pueblo de Teochitlán. Vamos a hablar un poco de una zona de exterminio que ha sido descubierta, bueno, no descubierta, sino que ha salido a la luz pública ahora, pero según el relato de algunos testigos, las autoridades de Jalisco ya conocían de este lugar, en donde jovencitas, muchachos que eran llevados de manera engañosa, eran llevados allí supuestamente para entrenarlos para diferentes tipos de trabajo, que van a ver en algunos detalles de unos cortes de video que voy a poner del podcast de donde extraje esta información, de grupos comunitarios que están trabajando en busca de tanta gente que desaparece en México. México creo que es uno de los países en donde más gentes desaparecidas hay, en donde más secuestros se producen, aunque este caso no se trata de secuestro, trata específicamente de personas que, bueno, son secuestros, pero no secuestro para pedir un rescate. Son secuestros en donde llevan a esta gente, a estos jóvenes, los llevan engañados supuestamente para entrenarlos y trabajar en diferentes áreas. Pero yo quiero que veamos ahora unos cortes de video que tomé del podcast de
noticioso de algunos periodistas en México para compartirlo con todos ustedes. Van a ver hablar de la zona de exterminio y cómo esta gente está operando allí. Quiero dejarle el primer corte para que entonces comentemos. Un guión en una sola, digamos, si es de terror, en una sola trama, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que hubo tortura, hubo reclutamiento, jóvenes en contra de su voluntad, jóvenes que algunos sí quisieron ir por su propia voluntad pensando en que iban a tener una buena ganancia, y mandar dinerito a su casa. Hubo homicidios, hubo, como te digo, tortura, los cremaban, los aventaban a los puercos para que se los comieran, los mataban, o sea, por matar. Le dije yo, oye, a mí un joven me platicó que los mataban por matar, y ella decía, bueno, no, si tú intentabas escaparte, te mataban, si tú no hacías caso a las instrucciones que te daban, te mataban. Entonces, pues obviamente sí te mataban por cualquier cosa. Los hacían, pues obviamente los seccionaban, y cuando yo me caí para atrás de verdad, Adela, porque yo dije, bueno, pues entre 200, 300, no, me dice, yo te aseguro que los 3 años que estuve ahí fácil, fueron arriba de 1,500 personas que fueron calcinadas. O sea, estamos hablando no de reclutadas, estamos hablando de personas que mataron en el lugar y las quemaron. Sí, sí. Porque ellos decían, sin cuerpo no hay delito. Con usted, José Paniagua, una vez más. Creo que pudimos escuchar a estas personas que están tratando de darle a la comunidad, de publicar lo que está ocurriendo en Jalisco. Específicamente en esa zona, donde voy a poner algunas fotografías tomadas del video que les puse anteriormente, en donde llevaban a estos jóvenes para entrenarlos para la guerrilla. Pero dice esta periodista que estos muchachos, cuando eran sometidos a estos entrenamientos, si alguno fallaba, simplemente los eliminaban. Y algo muy horrible que dice esta señora, que muchos de esos muchachos, cuando iban a los entrenamientos y no calificaban o cometían algún tipo de error, los tomaban y se lo echaban a cerdos hambrientos. Y conocemos que los cerdos suelen ser también carnívoros y muy agresivos cuando están hambrientos. Y dice ella que la joven que le hizo una llamada y le declaró todas aquellas cosas, porque esa joven estuvo allí prisionera y logró escapar, dice que esos jóvenes eran echados a manadas de cerdos, y esos cerdos comenzaban a comerse vivos, a destrozar vivas a esas personas, a esos jóvenes. Es algo que no tiene nombre, esto no tiene nombre. También ella habla, como vieron, de que encontraron varias fosas comunes o hornos en donde metían ya descuartizados a esos jóvenes, los descuartizaban y los metían en esos hornos. Y lo más terrible de esto es que ponían a los mismos jóvenes a cavar los huecos en la tierra, a ponerle piedras, a empaparlos de aceites, y allí de entonces metían las partes de los cuerpos de esos jóvenes. Dice que más de 1,500 jóvenes fueron asesinados allí, y que todavía eso posiblemente continúa en otras partes de México. En este caso estamos hablando de Jalisco, en donde está ocurriendo esto. Fíjense en esas imágenes, este es uno de los ranchos en donde se estaban cometiendo estas atrocidades. Es una zona de exterminio, en donde están asesinando jóvenes, personas, niñas que están siendo violadas. También dice que para los jefes de esas organizaciones le llevaban niñas para ellos satisfacer sus malditos apetitos sexuales. Y luego esas niñas eran asesinadas, descuartizadas y metidas en esos hornos para ser consumidas por el fuego.
Más de 1,500 personas. Ahí tienen el testimonio de esos videos, de la cantidad de ropas, zapatos, tenis que están allí. Y dice esta periodista que las autoridades fueron varias veces, pero dicen que no encontraron nada. Algo que no entiendo. Y ellos en apenas un día, encontraron todas esos hornos en donde calcinaban los cuerpos de todos esos jóvenes. Más de 1,500 personas asesinadas allí en esas zonas de exterminio. Yo me pregunto, el crimen organizado, ¿qué es lo que tienen aquí dentro y qué es lo que tienen aquí esta gente? ¿Qué diablo está pasando con estos seres humanos? ¿Por qué asesinar a tanta gente? Los engañan para llevarlos allí. Yo en el tiempo que estuve, dice, de estos 3 años, estoy hablando de aproximadamente unos 1,500 personas calcinadas, mutiladas. Definitivamente al hablar un campo de exterminio, pues sí se queda corto, y esto no está pasando en una película de terror, está pasando en Jalisco, está pasando donde las autoridades... Muy cerca de Guadalajara, muy cerca de Guadalajara. Está a 58 kilómetros del centro de Guadalajara, a menos de 1 hora se hace. La estanzuela, ¿cómo es posible que no haya seguridad? ¿Cómo es posible que nosotros como colectivos y familia... Les ofrecen trabajo, los entrenan para las guerrillas, los que no califican entonces los asesinan, los descuartizan. Dice la joven que estuvo dándole la entrevista a esta señora, a esta periodista, que ella veía ya cantidades de órganos humanos tirados por todas partes allí. Iglesia, levantemos en oración. Vamos a orar por todas estas atrocidades, y las autoridades mexicanas deben tomar acción contra estas cosas. Dice esta periodista que la entrevista a esa joven, ella la va a publicar, pero no ha querido entregársela a las autoridades porque teme de que no hagan nada y que no publiquen nada, porque ellos sabían lo que está ocurriendo allí, lo que estaba ocurriendo allí. Vuelvo a repetir, más de 1,500 jóvenes asesinados en esa zona de exterminio, allí en Jalisco, en la comunidad de Teochitlán. Me da un poquito de brega pronunciar ese nombre, pero es increíble lo que el ser humano sin Dios es capaz de hacer. Es increíble lo que un ser humano sin afecto natural, alguien con un corazón deshumanizado, es capaz de hacer. Y no es solo esto, ya de México conocemos, me disculpan los mexicanos, no tenemos nada en contra de ustedes, pero las noticias que nos llegan de las cosas que ocurren allí, las cosas que hacen esa gente del crimen organizado, los crímenes que esta gente... Miren, yo una vez estuve en México, la primera vez que fui a México, estuvimos hospedados en un hotel ahí en el DF, y antes de acostarme, como a las 6 de la tarde ya para descansar y al otro día levantarnos a hacer nuestro trabajo allí en México, puse las noticias allí en el hotel y yo me quedé aterrado con lo que vi. Allí estaban pasando en el noticiero como una van, una camioneta, desde una camioneta iban arrojando parte de cuerpos humanos, brazos, piernas, cabezas de personas. Y según las noticias, eran policías que habían sido asesinados y descuartizados por el crimen organizado, y estaban arrojando por las avenidas, esas partes de esos cuerpos por las avenidas, como un mensaje aterrador contra el departamento de policía y contra el Estado, para que no se metieran en sus asuntos. Fotografías en las noticias a cada momento de cuerpos colgando en puentes, cuerpos ahorcados colgando de puentes. Padre de mi vida, ¿qué está ocurriendo en México? ¿Qué pasa en el corazón de esta gente? Cargadores, lo importante, la vestimenta, ¿por qué la dejaron? Encontramos este altar de la Santa Muerte, de santería cubana, de diferentes religiones.
Y vuelvo a pedirles disculpas a los mexicanos, no tenemos nada contra ustedes. Yo tengo amigos mexicanos, comparto con gente de México que son lindas, gentes preciosas. Pero hay un grupo de seres humanos que son animales. Son más que animales, son monstruos. ¿Cómo colectar jóvenes engañosamente, supuestamente para darle empleo a estos jóvenes, y allí los entrenan para las guerrillas? Los que califican, entonces los arman y lo envían a otros estados de México para que sirvan como soldados para las guerrillas, y los que no califican simplemente los asesinan, los descuartizan y los queman en esos hornos. ¡Diablo! ¿Qué es esto? ¡Qué maldito corazón tienen esta gente! Por eso es que nosotros como iglesia y como pastores estamos proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque un día Cristo Jesús vendrá y hará justicia contra estos malditos, degradados seres humanos, animales, bestias, monstruos. Ojalá que Dios perdone a esta gente. Esta es una noticia que enerva. Y estoy viendo esas noticias en diferentes canales. Tienen millones de visitas, de reproducciones. El mundo está enterado de esto. Y lo lamentable de esto es que el crimen organizado está siendo protegido desde arriba, desde los poderes más altos, desde las sillas de poder más altos de México. Que Dios los perdone. Señor Jesús, ven pronto. México, estamos contigo. Y vamos a estar en oración porque no podemos hacer más nada. Y pedir a Dios para que estos periodistas que están denunciando sean protegidos. Porque esta muchacha que está haciendo esas denuncias, yo creo que esa joven está en peligro. Está en peligro. Dios me les bendiga, mis amados. Lamento traer esta horrible noticia de esas zonas de exterminio en Jalisco, en donde hasta ahora tienen la noticia de más de 1,500 jóvenes que han sido asesinados en esos ranchos de exterminio, en esos ranchos horribles, en esas zonas de terror allí en México. Autoridades mexicanas, por Dios, pónganse los pantalones. Presidente de México, ponte los pantalones, ponte bien puestos los pantalones. Que hasta ahora se cree que casi todas las autoridades mexicanas